¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues varias noticias, varias noticias este fin de semana. De entrada, Adán Augusto, de manera sorpresiva para algunos, para algunas, para otros era ya una cuestión de tiempo, pues presenta su dimisión a la coordinación de los senadores de Morena en la Cuarta Transformación. Como tal, Adán Augusto se hace a un lado y su lugar lo ocupa Ignacio Mier. El segundo tema, por supuesto, que también está ahí presente en toda esta discusión y que no podemos dejar de lado ni dejar de opinar de él, es esta declaración de Donald Trump, quien asegura que la presidenta de México pues habría cedido literalmente a el tema del petróleo a Cuba, que él se lo pidió amablemente y que ella aceptó. Fue lo que dijo Donald Trump y que por eso México ya no envía petróleo a Cuba porque la intención es quebrar literalmente a los cubanos, matarlos de hambre. Esto no lo dice él, lo digo yo. Y el tercer tema sigue siendo el caso Epstein, por supuesto, siguen apareciendo nombres y es muy importante, como bien lo citó el querido Jesús García, entender los contextos de todos los nombres que están apareciendo en el caso Epstein, más allá de si nos caen bien o nos caen mal. Y sobre todo profundizar en los patrones de conducta que en muchas ocasiones se dejan de lado, en los contextos, porque sí, tal vez de repente no aparezcan pruebas contundentes o tan directas, pero cuando empiezas a hilar, cuando empiezas a tejer la historia, cuando empiezas a ver hacia un lado, a ver hacia el otro, cuando ves más allá del árbol, pues te topas con que va encajando precisamente en un comportamiento, en una serie de intereses, en una serie de acciones que tarde que temprano van concluyendo de forma clara al respecto. No es el caso de Juan Pablo II, por ejemplo, quien aparece dándole su bendición a Jeffrey Epstein y a su esposa, a Ghislaine Maxwell, y que seguramente muchas personas nos dirán, bueno, Jesús, eso no tiene pues nada de raro. Sí lo tiene desde dos ópticas, y sí es muy cuestionable desde varias. Juan Pablo II era un hombre muy bien informado, tanto por las agencias norteamericanas de inteligencia como por la misma gente del Vaticano y la misma gente de Europa. No era un personaje que estuviera a ciegas de lo que pasaba en el mundo, de quiénes eran los principales financiaristas y sobre todo de quiénes podían generar una alerta roja para su propia imagen. Toda esa información la tienen los líderes. ¿No cree usted que por eso a mí me da mucha risa en el sentido burlón, sarcástico, cuando aparece un dirigente, ¿no? Y te dice, no, yo no sabía quién era o yo no lo conocía. Puedo entenderlo aún de ciertos personajes, pero de liderazgos como el de Juan Pablo II, que hay que dimensionar quién era Juan Pablo II, no, difícilmente no estás enterado o no hay gente que te dice tal persona se dedica a esto. Además, seamos claros, Juan Pablo II es un personaje que protegió en todo momento a Marcial Maciel, sabiendo perfectamente lo que Marcial Maciel hacía en contra de los niños, en contra de las niñas, en contra de los seminaristas. Es decir, no era exento Juan Pablo II de información relacionada a la pederastia y que sin embargo él justificó, él apapachó e incluso, por supuesto, protegió. Entonces, el hecho de que bendiga a este hombre, a Jeffrey Epstein, pues comprueba simplemente la inmoralidad de un personaje que todos los medios de comunicación que él mismo encajaron en una narrativa neoliberal y lo convirtieron en el papa amigo, ¿no? Hasta Roberto Carlos le hizo una canción, cuando en realidad pues el tipo era de lo más deleznable que pudo haber existido, o sea, un tipo que participó activamente para el capitalismo, un tipo que fomentó al neoliberalismo, un tipo que persiguió a las revoluciones, que fomentó la persecución de revoluciones, un tipo que atentó en contra del comunismo. ¿Por qué? Porque consideraba que el comunismo era no el enemigo de la democracia, era el enemigo de la religión. ¿Por qué? Porque el comunismo cuestionaba la religión como un ente de poder. Entonces, es un personaje que aparte de todo justificó violencias y justificó agresiones y que cuando las víctimas de Maciel se acercaron las defenestró. Lo mismo cuando se acercaron sacerdotes hablando de la teología de la liberación. Por lo tanto, perdón, hace como pato, camina como pato, come como pato, es el santo patrono de los pederastas. Perdón que lo diga así, pero así es.
Es un personaje, esto un día, fíjese, tuve la oportunidad de platicar un día con Helio Masferrer, un gran analista en materia de religión, ya un maestro de maestros, Helio Masferrer, ya es un hombre grande de edad, pero más grande de sabiduría. Y él me lo explicaba muy bien. Él me lo explicaba muy bien. Juan Pablo II es el santo de los pedrastas, es un hombre que protegió a toda la pedrastia dentro de la iglesia, a los legionarios de Cristo, y lo hizo por razones monetarias, por razones de poder, de que no se afectara la imagen de su negocio, de su ente como tal. Entonces, ¿usted cree que un personaje que tiene esas flexibilidades con su propia gente, que pueden violar niños, le va a preocupar andar santificando un pederasta? Pues claro que no, lo hace hasta con gusto. ¿Por qué? Porque seguramente, mire, no, por ahí. Porque Epstein repartió dinero por todos lados, ¿eh? Ahora, sí, no hay ninguna prueba ni informe que hable que Juan Pablo II actuaba igual que los legionarios, ¿no? Que Maciel y que este grupo, pero los protegió. Fue su cómplice, a final de cuentas. Entonces, perdón, cuando hay gente que a mí me dice, porque lo pusimos en X, y hay gente que te dice, no, no, es que, ¿cómo te atreves? Pues el señor es el santo patrono de los pederastas. O sea, el tipo protegió a los pederastas como tal. Seamos honestos, seamos muy claros al respecto. Nada de papa viajero, nada de papa amigo. Era un animal político, Juan Pablo II. Ajá. Un personaje que se vio beneficiado por el asesinato de su antecesor. Y un personaje que tuvo el liderazgo de la iglesia más grande en momentos en la cual la iglesia traicionó completamente a los de abajo. Claro, siempre ha habido párrocos, sacerdotes, incluso cardenales, algunos de ellos muy decentes, echados para adelante, ¿no? Obispos, Raúl Vera, Felipe Arizmendi, Samuel Ruiz, y muchos otros que están ahí, que han peleado contra la propia pederastia clerical. Alberto Atié, gran maestro también en estos temas, en alguna ocasión me lo decía, los peores depredadores están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, de las familias y demás. Entonces, no. Ese es el punto, o sea, no nos sorprendamos que Juan Pablo II está ahí, es lo lógico, pues es el caso de Epstein, se los decía ayer, es el ejemplo de la élite, de esa élite que gobierna el mundo, petroleros, inmobiliarias, criptomonedas, tecnoboys, por supuesto, banqueros, mineras, todas esas grandes familias, grandes fortunas que traficaban con humanos, que subastaban humanos. Y nos debería sorprender, tristemente no. Nos debería indignar. Digo, había quien cazaba humanos, ¿no? Quien pagaba como una especie de cacería de humanos en Sarajevo. De ese nivel es la putrefacción de esta élite que ha gobernado el mundo y que hoy está sentada en la Casa Blanca. Y hay más información, por supuesto, en todo este tema, ¿no? Y bien lo describe el país en una nota, los vínculos de Einstein con el poder, ¿no? Aparece Stephen Bannon, aparece Elon Musk en una posición mucho más comprometedora, lo mismo que Bannon, por miles de mensajes con Epstein. Perdón, ¿de verdad no sabían quién era Epstein? Eso no se los cree nadie, paparruchas a que nos diga eso. Eso no lo cree nadie. Claro que todos sabían quién era Epstein. Entonces, ¿participaste con Epstein o miraste para otro lado? Es lo mismo. Ajá. Permitiste que violaran niños, permitiste que violaran niñas. ¿Por qué no hiciste nada? Por el poder que tenía Einstein, por los conocidos que estaban ahí. Porque tú conocías a los que estaban ahí y tuviste miedo ante los que estaban ahí, o por lo menos te reíste y dijiste no pasa nada. ¿Por qué? Porque despreciaste esos seres humanos que estaban siendo subastados, que estaban siendo violados, que estaban siendo agredidos, que estaban siendo vejados, porque para ti no son seres humanos. Ajá. Porque no están dentro de tu nivel económico. Por eso lo permitieron todos ellos, por corruptos. Por eso lo permitieron jueces, por eso lo permitieron gobernantes, por eso lo permitieron todos estos personajes. Porque es el poder, en pocas palabras. Y da miedo, es terrorífico saber que el poder que domina llega a estos niveles de lodo. Pero así es. Por eso el mundo está como está. Por eso la economía es de guerra. Por eso, por esas cuestiones. Estados Unidos hoy por hoy tiene un personaje al frente que representa una corriente que no tiene moral alguna ni ética alguna y es capaz de destruir un país como Palestina, es capaz de destruir Cuba, es capaz de joder Venezuela, es capaz de amenazar a México porque puede hacerlo, quiere hacerlo
y quiere ser un dictador mundial. De eso se trata, de esos niveles. Por eso, mire, ayer, por ejemplo, bueno, de la gente que me ha preguntado, de los mexicanos que aparecen. A ver, aparecen varios mexicanos, aparece Carlos Salinas, aparece Ricardo Salinas Pliego, aparece también la viuda de Azcárraga, aparece también por ahí Andrés Ruemer, aparece también Enrique Peña Nieto, aparece una mención a Andrés Manuel López Obrador, que eso hay que aclararlo muy bien. ¿Por qué razón? Porque la derecha está manipulando esa información para atacar al presidente López Obrador y no tiene nada que ver, ¿eh? Como lo están diciendo, que lo están planteando, que si López Obrador fue cómplice, que si no detuvo a un integrante del caso Epstein, que si le valió gorro. A ver, primero que nada, esa misma publicación que está manejando la derecha dice claramente que López Obrador no tenía ningún vínculo con el caso Epstein. Así, ninguno, ninguna referencia con el caso Epstein y quieren omitir que quienes lo liberaron fue el Poder Judicial, ese Poder Judicial de la señora Norma Piña. Ajá. Y quieren achacar como que López Obrador no hizo absolutamente nada por detenerlo. Si lo liberó el Poder Judicial, lo liberaron el Poder Judicial. ¿Cuándo López Obrador revirtió una orden del Poder Judicial como tal? Si por más que lo quieran tachar de dictador, el señor sí fue sumamente demócrata. Entonces, no les crea cuando le digan, no, López Obrador tiene aparecido, no, no es cierto. Fíjese, déjame ver, aquí lo tenía. Es que no me abre por aquí, pero espérame, déjeme ver. Aquí lo tenía. Espérame tantito. Aquí lo tenía, déjeme ver. Incluso lo separé un poco, ¿no? Porque decían esto, ¿no? Que se había detenido el gobierno de México al Navy SEAL Richard Marcinko, un hombre vinculado con el tema Einstein, y que fue liberado. Pero lo que no dicen, insisto, es que fue el Poder Judicial el que lo liberó. El gobierno lo detuvo como muchas veces y el Poder Judicial corrupto fue el que lo liberó. Pero eso no se dice. No se comenta, pues, en pocas palabras. Y es ahí donde, insisto, está la trampa y por eso muchas veces, pues, tiene uno que ignorarla, ¿no? Pero le digo, en este tema, ajá, que estaba yo checando, tiene que ver directamente con este asunto en donde claramente esta nota lo señala. Ujú. Lo señala, aquí está, en donde efectivamente hacen referencia a este caso que le acabo de mencionar y al final dicen, López Obrador no tiene ningún vínculo con el caso como tal, pero tratan de manipularlo y tratan de embarrarlo. Ahora, ¿cómo aparece el resto? A ver, durante un encuentro con el influyente financiero estadounidense Jeffrey Epstein, un magnate acusado de organizar fiestas con personajes ricos y poderosos a las cuales violaban a menores de edad. Bueno, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego presumió que contaba con 300 hombres que resguardaban su seguridad y la de su familia. Esta nota que estoy tomando, tal cual las redacciones de proceso, de acuerdo con un correo electrónico enviado por Epstein a un destinatario desconocido que aparece entre los cientos de miles de archivos publicados por el Departamento de Justicia. El encuentro tuvo lugar por 2012 durante una cena organizada por el millonario John Brockman. Es decir, Salinas Pliego acudió a una cena organizada con John Brockman, quien a su vez invitó a Epstein. Me dijo que tenía 300 en segura para su familia. Esto lo dice todo, apuntó el financiero a su interlocutor, quien le preguntaba si conocía al presidente de Grupo Salinas. El nombre del interlocutor de Epstein no se puede leer en el archivo, fue testado por las autoridades y guardaespaldas para su madre, etcétera. Me dijo también que tenía una isla en algún lugar, comentó Epstein en el intercambio de correos que tuvo lugar en abril del 2014. Esto que nos dice, estuvieron en la misma fiesta organizada por este señor John Brockman y hablaron de estos temas, ¿no? Como tal. No ubican a Salinas Pliego, hay que decirlo por más bien o mal que te caiga, no lo ubican en la famosa isla, no lo ubican en una situación de abuso de menores, no lo ubican en ningún momento en ese sentido, lo ubican en una relación con Epstein, que esto hay que cuidar, es como cuando salió Noam Chomsky, ¿se acuerda? Que todos dijeron Chomsky, que es el gran, pues una referencia para la gente de izquierda, y ya lo estaban satanizando y dices, a ver, espérame, Epstein tenía cuestiones financieras, cuestiones delictivas y entraba por las cuestiones financieras y tenía vínculos con mucha gente, pero no quiere decir que esa gente supiera qué hacía Einstein, ni quiere decir que esa gente tuviera, o sea, que tuviera relaciones tan profundas como si la tienen Bannon, si la tiene Musk, si la tiene Trump, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Señor Brockman, este otro, se me escapa el nombre que ahorcó a la jovencita.
Todos ellos sí tenían relaciones muy profundas con Epstein. Chomsky, por ejemplo, no la tenía. Y varios personajes así aparecen en las listas, o sea, aparecen los nombres que acudieron a cenas, que acudieron a estos, pero no los ubican en el terreno de la pederastia, en el tráfico de personas, sino más bien en un entorno de negocios que no quiere decir que sea muy honesto, porque mucho del negocio de Epstein tenía que ver con el Mossad en materia de seguridad y tenía que ver con narcotráfico. Ya apareció ahí el cártel de Sinaloa también. Eso no quiere decir, pero no están, son donde los puntos en donde pueden aparecer, ¿no? Que siempre es importante en esta materia. Ahora, otros de los que aparecieron es que una segunda mujer afirmó que el difunto agresor sexual Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos II. ¿Se acuerda que en este marco, ¿no? Em, a varios, a este señor que Andrés, que es de Estados Unidos. Fíjese, por eso le decía la putrefacción, ¿no? O sea, príncipes, cómo son ellos de acá, nariz alzada y se toman la decisión de colonizar y de presumir, son una bola de pederastas. Sí, son una pinche bola de delincuentes, con ropa cara. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Vulgares, vulgares criminales, bestias. Así de claro. Entonces, y hay más personajes, claro, de la realeza, ¿eh? De la realeza que estuvieron con Epstein. Entonces, es lo que le decía ayer, ¿no? Este señor Lubnik también, que está ahorita en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Secretario de Comercio. Ujú. Y entonces, o sea, para que veamos cómo está la situación, ¿no? Está también metida la princesa heredera de Noruega, ¿no? Miles de mensajes con Epstein. Esa es la diferencia muchas veces, ¿no? Incluso ya hubo ya empiezan a haber deslindes, ¿no? Este, este señor Steve Tisch, copropietario de Gigantes de Nueva York, ¿no? De fútbol americano, dice que él no estuvo en la isla como lo señalan ¿no? Las cosas, ¿no? Pero es un hecho que eran mejor. El caso de Trump es un hecho. Ahí el punto, lo que le decía ayer, ¿a cuántos va a ir arrastrando todo esto? Que va a ir un momento en que Trump puede caer. Ahora, tiene a ICE ahí como su ejército particular y eso va a incendiar Estados Unidos en un pleito entre el mismo sistema. Se puede dar un pleito entre el mismo sistema si el sistema quiere quitar a Trump y este no se quiere quitar. Pero bueno, este es el primer tema. Y le decía de Estados Unidos, ¿por qué? Porque Trump es capaz de incendiar su propio país. Trump no se va a ir fácil. La lógica, como decía el maestro Jorge Mahfoud, es que pierda las elecciones del mes de noviembre. Difícilmente va a ganar las elecciones intermedias, aun y cuando ahorita ya cambió la estrategia, ya anunciaron que se retira ICE de Minneapolis en una victoria de los ciudadanos. La realidad es que lo hace para no perder más votos. Se dio cuenta que le estaba pegando directamente en los votos y por lo tanto ya empezó a echarse para atrás, porque le interesa evitar un juicio político en su contra. Pero la realidad es que solamente se está apaciguando un rato en lo que pasa esto para fortalecerse después de noviembre y entonces sí, volver a las andadas de una manera más brutal todavía. Que no lo olviden los ciudadanos de Estados Unidos, porque como bien diría el doctor César Pineda en una gran cápsula como cada semana, que lo invitamos a verla, César lo explicaba muy bien, de lo que pasa en Minneapolis depende el mundo, de frenar el autoritarismo de Trump. Ahora, en ese sentido, Trump está buscando la forma de humillar a quien tenga que humillar para seguir consolidándose como el gran macho alfa de la historia y el gran liderazgo y que nadie se lo pone. Lo que dijo de México, sinceramente, le soy honesto, yo le creo a la presidenta Claudia Sheinbaum sin dudarlo, así, sin dudarlo. ¿Por qué razón? Primero, porque la presidenta sí es una mujer seria, sí es una persona preparada, sí es una persona honesta, sí es una persona decente. Trump no lo es. Trump es un cuate que anda con pederastas y es un pederasta. Así de sencillo. Trump anda metido en todas esas redes, Trump fue señalado por violación, Trump está señalado por vínculos con el narco, perdón. O sea, quien le quiera creer a Trump es porque tiene un sesgo político, racial, clasista en contra de 4T y particularmente en contra de la doctora que representa el movimiento. Eso es, porque ni siquiera la lógica política te indica una cuestión al respecto. Ajá. Cuando Trump asegura que le pidió a la mandataria de México que no enviara más petróleo a Cuba y ella accedió, no. Perdón.
Yo no lo creo y le voy a decir por qué. Pero se lo leo la nota, dice. Y luego la presidenta de México, Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije, mira, no queremos que envíen petróleo allí. Y ella no está enviando petróleo allí. Dio a conocer el mandatario estadounidense. Cabe recordar que esta semana Sheinbaum negó que Pemex hubiera suspendido envíos de crudo a Cuba. Incluso habló de que México toma decisiones soberanas. Esta nota la tomo en parte de La Silla Rota, ¿no? Y es de Luis Ramos Chavero. ¿Cuál es el tema aquí, no? El tema aquí es, espérame tantito, hay otro párrafo que dice, creo que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba, hemos sido amables, tenemos una situación muy mala para Cuba, no tienen dinero, no tienen petróleo, ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela y nada de eso está llegando ahora, es lo que dice Trump, ¿no? Hay voces expertas que han señalado que Trump no entiende para nada el régimen cubano al momento de pensar que Cuba se va a acercar a ellos como tal. No sabe el antiimperialismo, no. Trump le importa el dinero. La moral para Trump no existe, los principios no existen. A él le encanta quebrar los principios, demostrar que eres igual que él y que él puede quebrarlos, que nadie aguanta las presiones de él. Es como el diablo, en pocas palabras, ¿no? Según si nos basamos en estas historias teológicas, ¿no? Que el diablo siempre busca quebrar tus principios para demostrar que eres igual que él. Como en The Dark Knight, ¿se acuerda? Cuando el Joker pues buscaba hacer eso, quebrar los principios y la moral para demostrar que toda la gente es mala, a final de cuentas, y que los principios pues son una limitante y que se dan porque no has estado en una situación que te obliga a quebrarlos. Entonces, eso es Trump. No sabe hablar de principios y le gusta destruir los principios. Le gusta enlodar a la gente para que él no sea el único que esté enlodado. Pero ¿por qué le digo que yo no le creo? Porque ¿para qué los aranceles? Cuando él aplica los aranceles, si él hubiera dicho a quien comercie petróleo con Cuba, hasta ahí estaría de acuerdo. Pero cuando dice quien suministra a Cuba, está hablando de labores humanitarias. Y esto me lo hizo ver mi querida Sacia Alejandre. Al hablar del suministro, efectivamente está atentando también contra acciones humanitarias. Y eso es ir en contra de las leyes internacionales otra vez, destruir cualquier atisbo de normas que existen precisamente para no generar crisis humanitarias. De ese nivel es la maldad de este hombre. Ujú. Entonces, ¿para quién era eso? Para México. Fue una acción en contra de México, directa en contra de México. Por eso yo les decía, cuando ves este tipo apapachando y diciendo, no, que es una gran presidenta y demás, es malévolo, no le crean, porque ahí viene el golpe. Ujú. Ahí viene el golpe. Siempre que Trump lanza un elogio, ahí viene el golpe. Hay gente que dice, no, da el elogio porque ya se diste. No siempre, da el elogio y golpea. Así es, y con México lo ha hecho varias veces. Ujú. Entonces, ¿por qué los aranceles? Si México cedió, porque estos aranceles, insisto, fueron contra México, porque México es el país que más petróleo da a Cuba por labores humanitarias. Entonces, ¿por qué meter ese lado del humanitario? ¿Para quién era? Para México. Si Sheinbaum hubiera aceptado la doctora plácidamente, como dice este mentiroso, pues no aplica los aranceles, güey. ¿Para qué? Si ya aceptaron. Es lógica pura. Por lo tanto, perdón, está mintiendo. Está aplicando los aranceles y está aparte queriendo afectar la imagen de la doctora Sheinbaum que no aceptó. Así de sencillo. Y que incluso el viernes, si no mal recuerdo, el jueves lo dice. Vamos a seguir dando ayuda humanitaria. Juan Ramón de la Fuente le dijo, vamos a seguir dando ayuda humanitaria. No quieren dar petróleo, bueno, que ellos lo den, ¿no? Porque no puede haber una crisis humanitaria en Cuba, no lo podemos permitir. Lo que está haciendo Trump es extorsionar. Lo lamentable es que haya mexicanos que apoyen eso, no que digan, éjele, ya ven, doblaron a la presidenta. O sea, de verdad, ¿pa festejas eso? Como Alejandro Moreno que está a favor de intervenciones gringas. O sea, de verdad, ¿qué nivel tienes? Ya, o sea, ¿qué tan mal estás? Yo por eso le digo, no se trata de perseguir a nadie, pero quien ya se pasa y vive en cuestiones de traiciones a la patria, híjole, si tienes que castigar, porque no es posible que estén actuando en contra de un país de esa naturaleza. Porque si actúan así, son capaces de tratar de liberar el norte, ¿no? Para quedarse con los gringos. Entonces, perdón, yo no le creo a Trump en ese marco. Y voy a cerrar con esta nota que bueno, según íbamos a abrir con ella, pero vamos a cerrar con esta información de Adán Augusto. A ver, ¿qué fue lo que pasó?
Leo la nota de Georgina Saldierna de La Jornada. Envuelto en una serie de escándalos, entre otras cosas por su presunto vínculo con el grupo delictivo de La Barredora, Adán Augusto López dejó esta mañana la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y quedó en su lugar Ignacio Mier, quien fue electo por los legisladores por unanimidad. Ojo con eso. López Hernández explicó que no deja la senaduría ni se va de embajador, se dedicará a hacer trabajo territorial, ojo con esto, en la cuarta circunscripción de cara a las elecciones intermedias federales del 2027, señalada como la de mayor población en el país. En la reunión plenaria de los senadores, Guindas dijo que su objetivo en esta nueva tarea es ganar la mayoría de la Cámara de Diputados, y el tabasqueño explicó que tomó la decisión de retirarse de la coordinación en las últimas horas y tras hablar del tema con quien debía hacerlo y con los senadores de su partido, y también resaltó que el trabajo territorial que efectuará en la cuarta circunscripción, integrada por los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, requieren de atención de tiempo completo, por lo que optó por retirarse de la coordinación. Apuntó que se mantendrá como una de los senadores morenistas. En ningún momento me he planteado la posibilidad de pedir licencia y seré un soldado más. En un mensaje a medios, el tabasqueño afirmó que su ciclo se cumplió tras lograr la construcción de la mayoría calificada, consolidar el llamado Plan C y mantener un grupo parlamentario unido y fortalecido con el Verde y el PT. Ojo con ese detalle también. Por su lado, Mier hizo un reconocimiento al trabajo de López Hernández al destacar su habilidad política para lograr la mayoría en el Senado. Hay varias claves en este pequeño fragmento de los audios de Adán Augusto, excelente nota de Georgina Saldierna, y que dicen y que los leeríamos de la siguiente manera. Bueno, la primera, coincido con lo que expresó la abogada Vanessa Romero en su cuenta de X, en donde habla precisamente de que es una muestra de empoderamiento de la doctora Claudia Sheinbaum, de que la doctora Claudia Sheinbaum eh, toma mayor control, ¿no?, de los hilos en ese sentido y particularmente de una coordinación que había sido una herencia de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Adán Augusto, de golpe y porrazo, se convirtió en el segundo hombre con más poder en la 4T. Ujú. Porque fue ubicado como coordinador de una poderosa bancada en momentos de una serie de reformas fundamentales. Pero no llegó ahí por haber ganado la simpatía popular. Llegó ahí porque ese fue el lugar que le correspondió al perder la elección interna por la candidatura presidencial. Así de claro. No fue porque él hubiera peleado por ese puesto entre la gente. Fue porque consiguió una posición en una competencia interna que le aseguraba ese futuro político. Y Andrés Manuel López Obrador lo hizo. ¿Por qué razón? Y esto es muy importante entenderlo. Yo se lo reitero, para mí Andrés Manuel López Obrador es un genio político. Vio el tema de la dependencia del gas, del petróleo con Estados Unidos, vio todo el asunto del nacionalismo de Trump y demás, supo que Trump podía regresar y empezó a construir dos bocas y empezó, por supuesto, a tomar decisiones con Deep Park y demás, ¿sí me entiende? O sea, López Obrador lee la política antes de que suceda. Para él era fundamental la hegemonía y construir un relevo que no sucedía lo mismo que en Sudamérica o en otras partes donde llega un movimiento de izquierda y después durante el relevo se fractura y entonces se complica todo el camino. Era necesario mantener ese relevo consolidado. Ya tenía a Claudia como candidata, había que darle algo más a los demás que iban a participar para que se quedaran dentro del movimiento y para que operaran supuestamente a favor de ese movimiento y trata de conseguir esa hegemonía. Y lo consiguió y lo hizo muy bien el plan de Andrés Manuel. El problema fue que tanto Augusto como Monreal empezaron a operar para sí mismos. Ya lo hemos comentado. Personajes como ellos dos son necesarios, muy necesarios en la política, en la real política. Personajes que se enlodan, que operan en el lodo, pero que operan a favor de un movimiento. Hacen el trabajo sucio. Son muy útiles cuando operan a favor del movimiento. Se vuelven un problema cuando empiezan a operar para sí mismos. Y el problema fue ese. Adán Augusto sintió, ¿no?, que por edad y todo podía empezar a construir una candidatura presidencial, podía empezar a construir un ente de poder aparte como tal que le generara, ¿no?, desde su lugar en el Senado, un lugar preponderante en la toma de decisiones. Y empezó a retar a la presidenta de la República, por más que nos digan que no.
junto con Monreal, que siempre ha tenido esa misma ambición, mostrar un liderazgo, una toma de decisiones propias. Ujú. Y empezaron a atentar contra una agenda nacional por una agenda personal. La gran diferencia desde mi punto de vista, una de las grandes diferencias entre Sheinbaum y ellos dos, es que Sheinbaum sí entiende para qué es el poder, para transformar. Adán Augusto y Monreal no. Entienden el poder como para mantenerlo, retenerlo y ejercerlo a su favor. Son aspectos que marcan una gran diferencia entre lo que es una transformación y lo que es fingir una transformación. Échela que viene el golpe de la barredora, que se los he hecho siempre. Ese golpe vino del propio Morena. Es decir, Javier May, gobernador de Morena, cercano a Claudia Sheinbaum, fue quien lo denunció. Ajá. No fue nadie fuera de Morena, fue la propia Morena quien lo denunció. Eso te habla las diferencias que hay en el interior de un movimiento y que hay gente buena dentro de ese movimiento que está a favor de las leyes y que evidenció un problema que hay, porque, como se los he dicho, yo sé que incluso hay gente que se enoja conmigo cuando lo digo, pero perdón, por puro respeto a todos ustedes lo tengo que hacer, lo tengo que decir así. Yo no creo que Adán Augusto no supiera lo de este Bermúdez, porque es pensar que Calderón no sabía lo de García Luna. O sea, eres su jefe directo, con un contacto directo. Ujú. O sea, no hay una distancia como tal. Entonces, en ese marco, perdón. Ajá. Perdón, por supuesto que sabían lo que era la barredora. Lo que pasa es que no hay pruebas, obviamente, judiciales que digan que Adán Augusto justificó o era beneficiario de eso en ese marco. Pero políticamente lo fue. ¿Por qué? Porque al momento que bajan los índices, ¿quién sale beneficiado? Entonces te conviene voltearte hacia otro lado. Eso quiere decir que no sepas, eso quiere decir que no sepas, sino que sabes, pero te haces. Y es igual una responsabilidad política. Entonces, desde ahí ya lo tenían acotado. Fue un golpe para mí magistral de la política de la 4T de la doctora. Magistral, de hilo fino. ¡Pum! Te tengo acotado. Y ahorita viene la reforma electoral. Ni él ni Monreal se han movido en la dirección que se les ha pedido. No han presionado, no han endurecido posturas con el Verde y el PT. Han vuelto a jugar a su interés. Entonces ya estorbas. Entonces, claro que es un posicionamiento de poder, como dice Vanessa Romero, como dice mi querida Stephanie Lavalle. No, que sí, como dice Stephanie, tiene que ver con esos puntos también de fortalecerse la 4T. Y ojo con un detalle que también hay que destacar. Ya no está Augusto. ¿Quiénes fueron las herencias, digámoslo así, del obradorismo? Hertz, por un lado en la fiscalía, Augusto, senadores, Monreal, diputados. Ya no están dos, ya no están dos. Ya se los quitó de encima la presidenta. Falta Monreal, que supuestamente se retiraba en el 27. Pero ya no hay dos de las dos herencias que se volvieron una piedra en el zapato. Hertz se volvió una piedrota en el zapato de la 4T. Sheinbaum ya se quitó a dos. Cuando este hombre dice, hablé con quien tenía que hablar, deja entrever, porque habrá quien diga, habló con Andrés Manuel. No, señores, habló con la presidenta. Porque como Hertz lo quitó la presidenta. Así de sencillo. Y está bien. Yo no creo que esté mal. Adán Augusto ya era un personaje que empezaba a convertirse en un lastre por esa antecedente de la barredora. Entonces ya no solamente ya no te servía acotado, ya te empezaba a cargarte. Y si aparte empezaba a operar otra vez en tu contra, o no operaba como tenía que operar, pues te lo tienes que quitar a un lado. Porque, perdón, cuando me dicen, no, es que yo me muevo a la cuestión de la cuarta circunscripción, uno podría pensar, ¿no? Vas a tener cierto control de esas candidaturas, vas a tener cierto peso en esas candidaturas. Podría ser, pero no es un peso específico como el del Senado de la República, la coordinación del Senado. Y conociendo a Dan Augusto, difícilmente iba a aceptar una cosa por otra. Entonces, algo que le requiere menos tiempo, menos porcentaje de poder público, porque sí, a final de cuentas un trabajo territorial pues te daría ciertas normas, pero estás mucho más acotado en muchos sentidos y en muchos aspectos. Ahora veremos qué tanto utilizan esto para favor de Morena o de plano ahí también lo vas a tener que empezar a desplazar si sigue operando en tu contra como más, ¿no? Y el caso de Ignacio Mier, me decía mi querida Stephanie Lavalle, pues sí, Nacho Mier es un personaje que
que es cercano, esto es mío, es cercano a Adán Augusto, y que ahí uno diría, "Mm, ¿qué tanto más cambio de rostro y Adán Augusto va a seguir manejando esto?". Pero hay un detalle que me decía bien Steph. A final de cuentas, Ignacio Mier también le interesa el 2030 ser gobernador de Puebla. Entonces, en el juego político, con quién le conviene más estar bien? ¿Con Sheinbaum o con Adán Augusto? Entonces, ahí viene un desplazamiento todavía mayor de la figura de Adán Augusto y como lo escribió en alguna de sus columnas Salvador Delgado, Adán Augusto ya estaba hacia abajo y él y todo su grupo político, todo ese grupo político, en donde hay cuadros interesantes, hay cuadros muy interesantes, ¿no? Jóvenes, sin duda alguna, que pueden reiniciar, si es que al final de cuentas no logran sus objetivos, pueden reiniciar, pero ya más acorde a lo que tiene que ser más cercanos al grupo de Claudia Sheinbaum, por lo que se puede entender en estas lecturas políticas como tal, ¿no? Pero lo cierto es que la doctora Sheinbaum ya se quitó dos lastres, dos piedras que impedían muchas de las cosas de la Cuarta Transformación e impedían la operación real de lo que hemos llamado el obradorismo ideológico, el obradorismo de esencia, el obradorismo clave, ¿no? Que está en Palacio Nacional. La doctora Sheinbaum, para esta segunda parte de su mandato, empieza a tomar todos los hilos del poder. Y como se los dije con la fiscalía, y sé que hubo gente que debatimos y todo eso, la famosa autonomía en este momento, en este instante de la fiscalía, no sirve. Llegan personajes que no quieren cambiar las cosas y no les puedes hacer nada como Hertz y convierten eso en un coto de poder para beneficiar a sus intereses. Es mucho mejor tener a alguien cercana a una persona que quiere, cree y piensa como la transformación como Sheinbaum. Por supuesto que sí es mucho mejor. Pues lo mismo pasa ahora en la coordinación del Senado. Porque habrá gente que diga, si fue Sheinbaum la que dio el manotazo, ¿dónde queda la independencia del Senado? Perdón, el Senado nunca ha sido independiente. Nunca en toda su historia. Y yo prefiero coordinando a la doctora Sheinbaum y desde Palacio Nacional que salgan las transformaciones que a personajes que ven por sus propios intereses, siendo pragmáticos. ¿Que esto tiene que cambiar alguna vez? Sí, por supuesto, pero en este momento se tienen que tomar decisiones con lo que hay y como hay. El mundo, el mundo está para tomar decisiones calculadas, pensadas y que fortalezcan proyectos. Así de claro, porque sin proyecto no hay absolutamente nada por, por delante. ¿A ustedes qué piensan? Pulgares arriba, déjenos su comentario, su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer y feliz domingo.